Muy buenas. En este primer vídeo del canal quisiera darles mi opinión acerca del libro del filósofo español Antonio Escotado, Los enemigos del comercio. Es la primera parte del libro que acabo de terminar y en la cual quisiera darles mi opinión. Es un libro tremendamente interesante, tremendamente útil para todas aquellas personas que tengan realmente un interés en conocer el porqué de las cosas y fundamentando no su opinión a base de sectarismo o prejuicios, sino lo que representa una visión sobre las cuestiones, investigando su origen histórico y analizándolas, todas las perspectivas y todos los elementos de alrededor que tienen que ver en cuanto a la cuestión del liberalismo, que es tan importante en la sociedad actual. Los enemigos del comercio no tiene, como el propio autor lo describe, una tesis fundamental, una tesis que subyace en la historia que el autor nos relata. Más bien surge del propio interés del autor en conocer de dónde proviene la idea que Marx, como padre de esta ideología del comunismo, establece. Y el autor, investigando y conociendo, queriendo conocer los orígenes de estas ideas, se da cuenta que no nacen realmente con Marx, sino la idea de comprender que la propiedad privada es un robo y que el comercio es un instrumento, no es una idea que nace en Marx, sino el autor ve que esta idea nace en una secta del judaísmo, en la secta esenia, de donde, según el propio autor, nacen y surge Jesús, el fundador del cristianismo, y Juan el Bautista, también uno de los fundadores del cristianismo. Y en esta secta de los esenios, donde el autor los caracteriza como una irreligión o una secta dentro del judaísmo, en donde posteriormente quedó escritos en las Sagradas Escrituras frases tales como bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, que esa interpretación no es una interpretación teológica o cristiana, sino realmente está dando esa significancia de que el pobre no espíritu en cuanto a sentimientos o en cuanto a fe o en cuanto a creencias hacia esa deidad, sino literalmente está hablando de pobres, y que compara también con otras parábolas como la del joven rico, en donde Jesús literalmente dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y asimismo otros líderes del cristianismo primitivo, como fue Santiago, remete sistemáticamente contra los ricos, y así punto por punto, desde la antigüedad o en ese primer tomo hasta la Revolución Francesa, Antonio Escotado nos hace un repaso histórico analizando todo el contexto que subyace en esta idea, que la propiedad privada es un robo y que el comercio es un instrumento. Nos empieza a hablar desde el judaísmo, nos habla también de la época griega y de la época del Imperio Romano, en donde constantemente hay episodios de controles de precios máximos y mínimos, expropiaciones de tierras, de templos, de la riqueza que no formaba parte del gobierno, para sustentar esa idea de que la propiedad es un robo. Posteriormente nos hace un largo análisis sobre esta misma idea en la Edad Media, en donde literalmente y el código, digamos, las leyes canónicas nos prohíben el interés del dinero, la usura como un pecado, y son muchos los autores, los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y otros tantos filósofos cristianos que siguen con esta misma línea de pensamiento,
condenando la usura, condenando el interés del dinero, condenando la propiedad privada. Y claro, ese reflejo se ve en el avance económico que durante todos estos siglos es bastante deficiente, y nos muestra algunos episodios en donde esas ideas están exentas, o donde empieza a haber cierto cambio de paradigma o de pensamiento hacia un pensamiento más liberal, más de desarrollo económico personal y crecimiento, como una gran compañía histórica que fue la Compañía de las Indias Orientales, de origen holandés, una de las primeras grandes corporaciones mundiales. Y en fin, nos analiza grandes aspectos dentro del mundo económico, del pensamiento liberal, dentro del pensamiento filosófico, dentro de todos esos elementos que intervienen y que tienen una gran influencia sobre la historia antigua, la historia medieval y la historia moderna. En posteriores libros el autor nos hablará sobre la Revolución Francesa más adelante, la actualidad, y el núcleo central, la ideología marxista, Carlos Marx.